tal? Una semana más, una semana menos, pero también cosas, ¿no?, que vamos haciendo, y estamos hablando ahora en esta pre-tertulia en la que estamos como... De hecho, nos pasamos un buen rato ahora hablando bastante de cosas. Te estaba hablando de mis curiosidades. Tú estabas haciendo como un análisis también sobre el dato, poniendo como en el centro el dato y cómo mejorar esa eficiencia en las organizaciones, tanto públicas. Ahí yo voy a traer un poco la parte de GovTech y, ¿no?, cómo poder canalizar, ¿no?, porque ya hay programas que nos permiten empezar poco a poco a canalizar soluciones para instituciones, ¿no?, y que aumente la eficiencia, y que si sobra tiempo, pues que esa gente va a tener tiempo de calidad para hacer otras cosas súper interesantes, ¿no?, a quienes participan en estos sistemas. ¿Qué tal tu semana, aparte de esto? Bien, bien. Pues cansada por una parte, pero bien, con muchas cosas. Me decías que has hablado de datos. Sí, estos días he estado hablando de datos porque justamente he estado en un foro de personas que trabajan en lo público, ¿no? Y surgió un debate que es súper interesante, por lo menos a mí me lo parecía, a ver qué te parece a ti, ¿no? Que es qué pasa con el dato que como sociedad generamos entre todos, entre todas, ¿no? Ese dato que está ahí, que se queda, ¿no?, o que atesoran las administraciones. Al final es un poco el fenómeno de Open Data también, ¿no? Pero ese fenómeno de Open Data precisamente lo que persigue es eso, ¿no? Como dejar en abierto datos para que... Claro, pero el Open Data, si lo hacemos nosotros, 2 millones de vascos, y no lo hace todo el mundo, ese Open Data puede ser una debilidad, ¿no? Es decir, el Open Data en este caso no es un reto complejo porque debería de todo el mundo hacerlo a la vez como para que se pierda, ¿no?, ese miedo a hacerlo, quizás, o es una regulación como muy global, entiendo. Ya, pero es complejo, ¿no? Claro, es complejo porque no va a pasar que nos pongamos de acuerdo. No va a pasar que nos pongamos todos de acuerdo, ¿no? Pero tú imagínate... O sea, que en 100 años no va a pasar. Bueno, igual, quién sabe, como esto cambia tan rápido. Pero así a bote pronto yo te diría que en unos años no va a pasar que quizás en algunos entornos, bueno... No lo sé, pero imagínate que en Euskadi, ¿no?, aunque seamos pocos, o a nivel nacional o tal, ¿no?, bueno, se abra el dato, no datos de el trayecto de los autobuses, sino datos de valor, ¿no?, que nos pueden permitir construir algoritmos muy valiosos para toda la sociedad, ¿no? Al final, a veces en el Open Data se sacan algunos datos por ahí más o menos, ¿no? Datos de las ciudades, de las Smart Cities, datos de tal... Bueno, eso ya lo hacemos, ya lo servimos, y están ahí. Tal. Pero tú imagínate, por ejemplo, que tuviéramos acceso a datos de salud, por ejemplo, ¿no? Es que ahí me encanta. O sea, lo primero que pienso siempre... Claro, y la resistencia, obviamente, en esto es brutal y feroz, porque tiene sentido. Estamos hablando ya de la vida de las personas, su salud y protegerles, ¿no? Pero hemos hecho como un ejercicio muy exagerado quizás de proteger el dato porque se pueda anonimizar el historial. Y sí que es cierto que son silos que no están compartidos, que sigo sin entender por qué entre hospitales de todo el mundo no todos estén como, pues eso, con un internet, si nace así. De hecho, el CERN, ¿no?, genera el proto-internet, que es el protocolo HTTPS, perdón, siempre me equivoco con las... Pero lo que generan ahí es un protocolo de comunicación entre nodos, entre comunidades de prácticas. Lo hemos llevado al extremo, pero seguimos sin tener conectadas las bases de datos más potentes y más interesantes para exponerlas a un algoritmo, como ahora son los modelos, y hacer, ¿no?, brillar como todo ese dato. ¿Por qué está tan compartimentado? No lo entiendo. Ya, yo tampoco. O sea, yo creo que sería, maravilloso, ¿no?, que ese dato se pusiera ahí para que todo el mundo pudiera explotarlo, ¿no? Las IAs pudieran trabajarlo y al final se podrían hacer cosas súper guays, ¿no? Entonces... Joder, tío. Podría ser algo así como que todo el mundo comparte sus datos, que yo creo que en el ámbito de la salud y la IA es uno de los principales problemas, ¿no? Hay bases de datos por ahí que se venden, ¿qué tal? Hay muchas bases de datos, no hablo de datos de carácter personal, ¿no?, sino datos, pues, de proteínas, de moléculas o ¿no?, de distintos estudios que se abordan, etcétera, ¿no? Muchas veces esos datos, pues,
no están, no son homogéneos, Claro, o sea, no están estructurado, normalizados, ¿no? eso es. Normalizado, claro. Entonces, tal, no sé qué, bueno, pero hay... Pero qué pena, ¿no? O sea, porque la cantidad de datos que se generan, parametrías gigantes ahí, que están, ¿qué? Perdiéndose. Sí, bueno, yo creo que al final quizás, ¿no? La gente que trabaja en lo público no es que se estén perdiendo, sino que los tienen ahí y deciden un poco en qué invierten, ¿no? Sus recursos para ver qué tipo de modelizaciones abordan o qué tipo de analíticas abordan, etcétera, ¿no? Pero así te lanzo el debate, ¿no? De hasta qué punto esos datos nos los tendrían que ceder, imagínate, a las startups, por decir algo, Sí. o a personas que quieran hacer tesis, investigaciones, etcétera, con ¿Existe estos un datos, sandbox ¿no? hay sandbox como para poder jugar con esos datos y que, ¿no? Y que firmes? O sea, entiendo que sí, ¿no? O sea, habrá Sí, hay formas. cosas por ahí, hay bases de datos de distinto tipo, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Pero claro, para mí un poco la reflexión, así como un poco cañera, ¿no? Es decir, nosotros como sociedad, tenemos unos datos que estamos generando nosotros como sociedad, ¿estaríamos dispuestos a ceder estos datos a startups, por ejemplo, o a empresas Sí, privadas o no? 100%, ¿Tendría que ser sí. empresas públicas o tal? Si esas startups o esas empresas están trabajando para descubrir, ¿no? Claro. Nuevo conocimiento en el ámbito de la salud, para modelizar, ¿no? El comportamiento de yo qué sé, de lo que sea, lo que que sea, solucione ¿no? lo que Eso sea. es, que solucione Porque lo que sea. que aquí estamos efectivamente. justamente Que para cada uno haga lo volcarnos, que eso quiera y con esos datos que investigue, que analice. Pero por eso, porque lo que genera es una oportunidad de servir todo ese pool de información a estas, ¿no? Futuras herramientas que se irán creando, que al final son proyectos de innovación, que son las startups. Generas nuevo trabajo porque todos esos datos los puede explotar gente joven que tenga ideas. Luego, obviamente, con una determinación increíble, porque solucionar problemas de salud parece ser que es de las determinaciones más fuertes, ¿no? que genera compromiso y la gente se vuelca muchísimo. Y hay un reto también de transferencia tecnológica, ¿no? Es decir, que aparezcan perfiles de gestión o muy emprendedores que se vinculen con estos científicos de datos y científicos per se de los sectores y áreas que sean. Y esos tres generen como startups nuevas. O sea, es decir, doctores que salgan del mundo de la medicina y funden una startup con gente joven. Es decir, ahí tenemos una infinidad de reacciones ante ese open data que propones, ¿no? Es decir, que abriría un nuevo campo, una inercia y seguramente nuevo empleo, nuevos trabajos, nuevas empresas. Eso es. Y la cosa es, ese dato, ¿de quién es? ¿Es de las administraciones? No se puede generar... O sea, sí que es, como decíamos antes, ¿no? El fenómeno Open Data existe y tal, pero claro, quiero decir, con datos, ¿no? Que pueden tener un impacto súper heavy, porque como decías, el mundo de la salud es uno de los que más motivación genera, ¿no? Al final todos queremos trabajar en proyectos que generen un impacto, etcétera, y por supuesto mejorar la vida de la salud de las personas. Segurísimo que un joven que no tiene muy claro lo que quiere hacer, y espero que estés escuchando esto, que cuando conoce a científicos de su misma edad, pero no da por hecho que eso sucede, ¿no? Que parece ser que es algo ajeno, se conocen, estoy seguro que se contagian esa idea y pasan las cosas gigantes que luego pasan, ¿no? Momentos eureka de verdad y gente con propósito conectada en ese impacto. Entonces, no es tanto de fagocitarlo a nivel discursiva, sino de poner, ¿no? Esos programas o crear como una especie de programas. Fíjate, si tú tienes una startup ahora de biotech, ¿no? Y propones a BioF hacer un medical testing y realmente evidencia científica, demostrar, eso existe, ahí están los centros, ¿no? Como Osakidetza y sus centros territoriales, y sí que se hace, me consta. Entonces, quizás es más una labor de intermediar entre generar esos programas que conecten, ¿no? Como emprendedores de gestión, de mundo empresarial, o sea, como que se genera una especie de revulsivo pool, decir, oye, tenemos aquí un montón de datos, aquí hay un montón de retos, y aquí hay un montón de gente que quiere emprender, y aquí hay un montón de médicos que quieren saltar al mundo del emprendimiento, y aquí hay científicos. A ver qué pasa. Ya, estaría guay. Sería increíble. Sería increíble, sí, porque al final las organizaciones públicas que tienen los datos tienen unos recursos limitados para abordar una serie de proyectos, los que tienen que priorizar, etc., ¿no? Entonces claro, porque tú dices la visión estratégica de la institución
en su plan estratégico. Sí. Claro, y luego tienes esto Claro. de Sandbox, te trae cosas nuevas sin que lo tengas tú proyectado. Sí, Claro. porque hay veces que tú como organización, ¿no? Tienes como unos objetivos estratégicos y tienes que destinar una serie de recursos, y esos recursos obviamente son limitados, ¿no? Y tal, ¿no? Y se hacen cosas, como tú decías, pero es verdad que no todo lo que se podría hacer, sin duda, ¿no? Se pueden hacer muchísimas cosas con los datos de este tipo, ¿no? Del ámbito de la salud, ¿no? Igual son reflexiones que emergen de forma espontánea, porque hace un año y pico yo estuve también en una charla que era de tecnología, filosofía. Había un médico de familia y bueno, vamos, estuve ahí todo el rato pegado a él. Y le digo, pero oye, ¿por qué? Claro, o sea, tú documentas todo lo que... O sea, documentas todo lo que haces. No, el software, no, tú, no el software que te imponen, ¿no? De trabajar. Es decir, rellena, ven, paciente 1, paciente 30. No, es que estoy saturado con los pacientes. Ya, pero luego documentas. Obviamente considero que ese hombre estudiaba constantemente y aprendía, pues están obviamente obligados a estar al día. Pero, ¿cuánto se documenta de esto? Claro, tú pones ahí una IA de audio que haga un summary de lo que dice el paciente. Fíjate qué tontería. Un microfonito. Se hace el summary, te lo manda a tu mail. El doctor lo coge, copy-pastea, se lo manda a un GPT entrenado, porque él ya sabe hacia dónde va esto y ya tiene todas los red flags y los green flags como para tener la guía. Se lo mete a la guía, devuelve la gente, procesa, lo sube al software que tiene. Enriquece la información de una forma muchísimo más estructurada, siempre igual, y encima, pues, un valor incalculable, porque esa persona, mientras está leyendo y está aprendiendo. Y todo esto lleva minutos. O sea, sí. Tan pocos como en la despedida de cuando hablan, lo está haciendo ya. Sí, de hecho me suena de algún proyecto que he escuchado hace poco que hace alguna cosa parecida. No sé exactamente el detalle, pero sí que me contaron algo así, ¿no? Tiene todo sentido. Sí. Y hace poco, te diría que hace 5 años o así, uno de los proyectos que escuché como bastante innovadores era digitalizar las notas que tomaban los médicos en las consultas o alguna historia de este tipo. Fíjate ahora. Claro, ahora lo hacemos, pero todo eso lo hacemos con audio. O sea, sí, total. Mientras está marchando el paciente, ya está hablando con la IA en audio. Y dice, vale, has cogido todo esto, hazme un summary de 20 puntos, esto encájamelo en esta etiqueta, porque esto es digestivo. Ahora dame una previa de y ordéname estructura el dato. Obviamente el criterio del doctor ahí es donde está la inteligencia y el aporte, porque va a estructurar de forma mucho más enriquecida que narrarlo cual fiscal en una causa, ¿no? Que utilizan como un tipo de lenguaje formal muy concreto y se pasan ahí mucho rato volviéndose locos para estructurar todo eso, que se entiende, que tenga una narrativa para que el otro lo entienda también y que esté estandarizado, que justamente la IA lo hace, te lo documenta, ya te lo obvias, lo vuelcas, te lo devuelve formateado, lo vuelcas, sale el formato, lo depositas. Y ahí es donde entraría esa API que estás diciendo tú, ¿no? Que podrían conectar las startups. Sí, de hecho, ahora que lo estás hablando, me está viniendo un recuerdo de hace yo afortunadamente no voy mucho al médico, pero hace unos meses y tal, de la última vez que estuve, sí que tenía esa sensación de que o sea, estaba con la médico y estaba más preocupada de lo que estaba escribiendo que de y yo era como, hola, y vale, ha tenido una tal, no sé qué síntomas. ¿Y por qué encima, cómo lo haces? Sí. ¿Por qué le damos el trabajo del data entry? Eso es. O sea, es absurdo. Es que es absurdo porque es un call center para hacer esto. Que es una persona que está como rellenando cosas, que lo hace de forma semiautomática, como cuando conducimos, que decíamos sistema 1, sistema 2. Y ahí puedes enriquecerlo con la voz muchísimo más elaborado, intuitivo, porque estaría hablándole el doctor y extrayendo la información, concentrado y poniendo la atención en extraer bien la información. Y el volcado no es lo importante, que es lo que acabas de definir de forma perfecta. Eso es, o sea, ese data entry, todos esos procesos que identificamos en las empresas y en este caso, en este ámbito de data entry, o sea, check, o sea, ya agur. Eso es. Luego, además de eso, estás enriqueciendo, ¿no? Estás documentando un proceso que a veces quizás a la hora de escribir, pues hay matices que, es decir, puedes incluso enriquecer con aportaciones de la propia IA que te pueda ayudar, ¿no? Puedes estandarizar ese proceso, es decir, también si montas un sistema como bien diseñado, lo que estás haciendo es que
toda la recogida de datos de todo el sistema sanitario en este caso, ¿no? Pues está estandarizada, se está recogiendo toda la información que se considera que es relevante, etc., ¿no? Exacto, y eso la IA también lo hace muy bien. El otro día justo llegué a esa reflexión con otra empresa de servicios. Dije, espera, por aquí tienes información, ¿qué sucede? Sujeto A, B. Esta información que tú emites, tú no la emites igual siempre. Y le pones, recuerda, y al final unas reglas como recuerda siempre cuando lo hagas, tal, que son como muy de politics, de corporación. Las empresas pequeñas no se comportan con comunicaciones tipo corporativas. Por lo tanto, esa costumbre ya no está. Luego cambian el set mental todo el rato. Entonces, cuando escriben y comunican, un día hey tío, no sé qué, y entonces he dicho, no. Fíltralo con un GPT que te devuelva estructurado exacto, contexto, problema, bullet points, secuencia y un saludo final corporativo, que es como llevar una camiseta corporativa, lo mismo. Se manda ese mensaje, llega bien. ¿Has entendido o no has entendido? Sí, perfecto. Y eso se puede replicar constantemente N veces porque siempre va a estar empaquetado por ese GPT personalizado. Y voy más allá. En este momento en el que yo te recojo los datos, audio, tal, vuelve, se estructura, que es lo que dices tú, estandarizado. Perfecto. Lo vuelco. Siguiente. Oye, revísame de esta etiqueta que te acabo de mencionar, ¿cuántos casos hemos detectado ¿no? como pues, síntomas similares en tal zona o tal? O sea, es decir, empieza a hacer preguntas y va a tener la sensación de forma inmediata, con el Agent 2 va a poder hacer preguntas. Y cuando hace preguntas se va a sentir útil el doctor. Yo ese doctor lo que veía era una persona agotada que tenía el siguiente, que era un data entry, que está esperando a que venga otro y que ya sabe que en su mente ya está pensando en el número 30 cuando se va a marchar, porque está atrapado en esa lógica, atrapado en la burocracia, en vez de estar procesando, documentando y procesando, nada más. ¿Qué es lo que tiene que hacer en su trabajo? Es auscultar, documentar, procesar, repensar, ordenar. Fin. No entiendo. Ya, sí, totalmente. O sea, es ver dónde tiene que estar ahí, ¿no? Los pocos médicos que tenemos, ¿no? Ya ponte a hacer un proyecto. Ya mismo, WAC empieza con un proyecto así y lo peta, porque es que es genial. Hazlo, por favor. Es que lo puedes hacer con muy poco. Sí, y esto mismo, además, que estamos hablando ahora mismo de los médicos, pero es lo que nos están pidiendo también, lo que estamos haciendo en otros ámbitos, como los comerciales, ¿no? Los procesos comerciales en los que hay una persona que visita al cliente, que después de visitar al cliente tiene que reportar cómo ha ido la visita, tal. Sí, hay una pérdida de información. Exactamente igual, ¿no? Y entonces es que luego de repente tiene que estar esa persona, llegar a su mesa, documentar eso, entonces eso implica que a veces pues no lo documentas como deberías, que a veces no hay estandarización, que a veces tal, no sé qué, entonces es exactamente un poco el mismo proceso. Es lo mismo ahí, sales de la reunión, le haces el audio, le vas contando, hablando solo, que ahora viene la curiosidad de cómo yo me siento guay con esto, que justamente, ¿no? Yo en este caso estaba con mi agente libro, que lo llamo así, agente libro, que es como mi agente que me ayuda a estructurar mis ideas para ciertos libros que ya voy alimentando, ¿no? Por capítulos o por partes de capítulos, y me he dado cuenta que iba hablando solo. Cuando voy hablando solo, la gente no detecta que hablo solo y yo hablo como si estuviera en una call o una llamada. También me he dado cuenta que voy haciendo pausas y pensando y que a veces me necesito rellenar porque parece ser que es una llamada y luego digo, no, espera, estás hablándole a la IA, a tu mejor amigo, tranqui, que te espera, que es verdad. Entonces te da autoestima, te da sensación de control, no te da sensación de... Yo de niño hablaba solo, que te decía antes, me miraba la gente, pues ahora ya no, porque no se enteran. Y yo estoy ahí como en calls todo el rato. Y en realidad estoy hablando con la gente. Que lo mismo que le va a pasar a ese doctor hablando y sintiendo utilidad, ¿no? Sí. Que puede explorar la información. Sí. Y además es un doctor aumentado, ¿no? Porque están sus conocimientos, pero luego también están todas las pistas que le puede ir dando la IA en ese proceso de estoy con un paciente, le estoy escuchando, igual no me estoy dando cuenta de algo relevante, pero la IA me puede avisar, me puede ayudar, incluso tengo una duda con este tema o no he caído en lo otro y tal, ¿no? Y entonces esa sensación también de que tengo ahí ese complemento que me ayuda, ¿no? Y que me hace que en ese proceso pues todo vaya mejor, más fluido y tal, ¿no? Claro, en esta analogía que te decía que voy hablando por la calle, por Gran Vía y tal, si sales de una reunión soy un comercial, salgo de la reunión, digo, de verdad voy a querer dentro de un rato recordar, hacer el ejercicio de recordar algo que lo recuerdo ahora, pero me está dando pereza, ya lo hago en la OFI, que literal pasa eso. Sin embargo, hago esta
llamada a Mía y le cuento, oye, mira, acabo de tener esta reunión, porfa, etiquétalo como un cliente prioritario, parece ser que es un lead ya caliente, pues he tenido varias reuniones, ya lo sabes, así que, pues eso, creo que hay muchas oportunidades para hacer un proyecto tal, estaría muy bien, pues bla, bla, bla. Le hablas así, tal cual, ¿eh? O sea, no es promptear, es charlas con tu agente, como si tuvieras un agente al lado que recoge tus notas, como si estuviera al lado y como, sí, señor, cuénteme. Sí, sí. Estás documentando el proceso de una forma súper fluida. Exacto. Y al final tú ahí, bli, 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 vais lo mandas, charlando. Tal. Te lo manda un mail, tú ya llegas a la oficina y te llegan los mails. Y ahí ya, con esa estructuración de ese mensaje, pues ya lo pasas a una presentación, con un GPT que te ayude a presentar esos slides, a ordenar la idea y ya está. Y luego ya metes tu creatividad, que obviamente ahí viene, te entrega un churro, pero ese churro ya lo puedes trabajar. Y no estás todo el rato pensando en estructurar, que es lo que da pereza constantemente, y donde nadie lo dice, pero es lo que nadie quiere hacer. Nadie quiere hacerlo. Eso es. Y ahí hay ese proceso, como dices, ¿no? De documentar, estructurar esas ideas, etcétera, ¿no? Y luego hay otro tema que para mí es también súper relevante, que pasa mucho en el mundo de la salud y en el mundo de la empresa en general, que es que tenemos un texto muy valioso, o sea, un data muy valioso, que es el texto libre, ¿no? El dato no estructurado, que es bla, 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 ¿no? Entonces, hay muchas organizaciones que tienen histórico acumulado ahí de conversaciones con... Muy bueno, también. Claro, con pacientes, de conversaciones con... hace poco tiempo era eso, ¿no? O sea, había algún proyecto con alguna administración pública del mundo de la salud que he conocido y tal, que justamente se dedicaban a etiquetar los datos de las conversaciones que los pacientes, o sea, los médicos tenían con los pacientes, sus notas y tal, ¿no? Y eran con modelos de NLP como muy básicos, que tenían ahí un análisis de sentimiento, unas etiquetas muy básicas y tal, ¿no? Y entonces, al final, la administración tiene un montón de información en texto libre, ahí, súper valiosa, que tiene un valor de la leche y que no se está explotando ese dato porque para que ese dato pueda ser procesado por un modelo de Machine Learning, por ejemplo, ¿no? Volvemos igual a un problema, ¿eh? El problema es que el modelo propietario no lo tenemos. Claro, si tuviésemos un modelo propietario que se llame, pues, como se llame, LOTU, que no me gusta esa palabra últimamente, unir, ¿no? LOTU, vale, LOTU, el algoritmo, o sea, el modelo LOTU, que está entrenado por todas las instituciones y demás, pues ¿no? Está centralizado. Entonces, vale, pues ahí sí, yo, si soy una señora o un señor, o yo mismo, soy un señor también, por cierto, es que voy a la consulta, como yo he ido hace poco por una cosa que tenía en el dedo y tal, y pone un cartel, oye, vas a ser grabado, ya sabes que todo esto lo anonimizamos, estos datos están protegidos en nuestro modelo propietario, y que sepas qué tal. Y yo digo, no, doctor, ¿me puede explicar bien si lo que va a grabar realmente tal? No, sí, tranquilo, Elvio, tal. Venga, vamos a hablar de lo que te pasa. No, es que tengo miedo, que en realidad esto me duele, siento que... Nos damos cuenta que o sea, es una especie de psicólogo... No, pues, muchas veces vamos al médico también con dolencias que no tienen relevancia, que nos tienen que filtrar, o sea, hay cantidad de información no solo relevante por la sintomatología, sino por el propio comportamiento que llevamos a la consulta. Que se puede recoger mucha data más de lo que parece ser que está, ¿no? Y simplemente con asegurar al usuario que el modelo propietario, que es, ¿no?, ostentado por el gobierno vasco, en este caso, o el que sea, lo asegura, ya automáticamente ahí sí se bajan todas las barreras, ¿no? ¿No crees que solo con asegurar eso cambiaría absolutamente todo? Ya, sí, porque es verdad que a la gente sí que le preocupa, ¿no? El tema del dato y tal, ¿no? Aunque esté el dato anonimizado, quiero decir. Y al doctor también le preocupa, ¿eh? Y al doctor, sí, a todos, a las empresas, al sistema, claro, porque tú implementas Windows, vale, pero tienes que muchas reglas de seguridad para que eso no se salte, ¿no? Hay muchas reglas, mucho firewall, mucho de todo. Pues lo mismo, entonces, vale, o sea, la solución la vemos clara porque es meter dos elementos y cambia radicalmente la consulta, pero de forma drástica. ¿Por qué no se hace un sandbox con esto, por ejemplo? Ya. Sin el modelo propietario. Es decir, hagamos un... vamos. Yo creo que las administraciones se sienten como dueñas, ¿no?, de esos datasets y es como que son suyos un poco, ¿no?
Y entonces yo creo que también como sociedad podríamos abrir ese debate de si realmente esos datos, si se demuestra o se tiene la hipótesis, ¿no?, de que gracias a poder utilizar esos datos vamos a generar un valor, un retorno para la sociedad. Tú lo podrías demostrar rápidamente. O sea, 20 pacientes con la misma sintomatología, 5, ¿no?, ideas muy claras y 15 conclusiones parciales. En esa data ya seguramente algo, nada, en una métrica muy, muy simple, estoy seguro que algo nuevo se encuentra, seguro, o algún patrón o algo. O sea, es decir, ¿cómo podemos dejar en el sistema propietario de cada doctor, que es decir, su mente, dejar atesorado esos descubrimientos? En nuestro médico de familia en Buenos Aires, por ejemplo, mi padre y tal, un señor muy mayor, era un genio. Mi padre decía, ¡buah, este hombre es una eminencia! Que no muera nunca. Pues murió, no documentó, y a él le gustaba ostentar el conocimiento, pero claro, pero la humanidad se ha perdido muchísimo de esos matices de un solo doctor que era un brillante. Pues hay muchísimos más. Claro, y al final también la duda que me está surgiendo ahora mientras estamos hablando es, ¿no?, si tuviéramos acceso a esos datos y con esos datos pudiéramos ¿no?, generar algoritmos de valor, ¿esos algoritmos de quién serían? ¿No? ¿De la startup que los desarrolla? No. ¿De la sociedad que los...? Hay que separar. GovTech hay que separarlo ahí. Y ahí sí que estoy... O sea, sí que no... O sea, es decir, si tú creas una solución dentro de un modelo que está regulado y la idea es para mejorar algo concreto, no es para especular hacia el mercado, eso debería tener, pues es no sé, una etiqueta de empresa non-profit. O sea, tiene que surgir de la propia... el propio ecosistema que busca, que necesita la solución. O sea, no todo es necesariamente una empresa, que de hecho, ¿no? O sea, venimos ambos de Mondragón, de Sí. espacios, ¿no?, muy... Y menos igual en este caso todavía, ¿no?, que estamos hablando de un tema como la salud, ¿no? Pero claro, también ese tema habría que... O sea, tu empresa podría hacerlo, Claro, repasando sí que podría hacerlo. Si yo realmente pero doy aseguras acceso, tú, claro. Tú tienes que asegurar esa parte. Eso es, si yo doy acceso a un dataset, no tengo control de tú qué conocimiento estás extrayendo de ese dataset realmente, ¿no? No estoy segura de que si tú descubres, ¿no?, que hay ahí, yo qué sé, la vacuna del COVID. Bueno, con IA se ha resuelto, ¿no? Con edición genética. Sí. Pues imagínate, ¿no? No sé hasta qué punto realmente ese conocimiento se ha extraído de ahí o no, ¿no? Entonces es un tema también que... Eso se llama innovaciones paralelas, que ya no... Estamos lamentablemente en ese entorno en el que las innovaciones surgen de forma espontánea a una velocidad increíble y todos los sistemas están teniendo el mismo acceso a lo mismo. O sea, entonces, la ventaja no es de hacerlo antes o después, sino de hacerlo cuanto antes, porque va a mejorar toda la cadena de valor de esto. Y regular esto sería simplemente crear ese programa para intentar luego dotar de vehículos ad hoc para esto. Y con empresas, obviamente. Yo creo que sí, empresas como la tuya puede aportar. Es decir, tendría que haber, pues eso, regularlo de alguna forma, pero sí que el privado tiene que aportar también valor ahí. Sí. Sí. Y mucha gente, ¿no? Como dices, ¿no? Empresas y mucha gente que quiere hacer algo de impacto con su vida, ¿no? Estoy segura que se dedicaría justo a utilizar este data para explorarlo, para investigar, para descubrir cosas, para tal, ¿no? Y bueno, y los médicos serían felices, también te digo, ¿eh? Pues les das una nueva vida, una sensación nueva, un refresh, dejar de reventarse las manos escribiendo y estar agobiados con eso, sino pasar a un mood más como cuando estudiaban, ¿no? De constantemente hablar de lo que les gusta y hablar con la IA, que parece ser que si lo ven como con la mejor amiga, que yo lo veo así, esos agentes es como hablar con diferentes expertos que son tú mismo, contigo mismo. Es chulísimo y es súper divertido y la sensación de utilidad aumenta a niveles increíbles, que luego te mantienen como con esa energía extra para ir a trabajar también. Sí, es muy interesante, ¿no? Es otro ejemplo más de cómo algunos perfiles profesionales pues van a cambiar su día a día, sus rutinas y tal, gracias a todas estas herramientas. Pero a mejor, ¿no crees? A mejor, sin duda, vamos, o sea... Es que no veo ni siquiera al doctor o doctora sentado ahí con la mesa, sino lo veo ya de pie, ¿no? En un espacio como diferente,
O sea, porque no tiene por qué estar sentado ahí haciendo una entrevista en una mesa, sino puede ser de otra forma. La propia experiencia de usuario del propio consulta y hospital puede cambiar también. Es decir, quizás hasta ni siquiera con la tecnología, si lo paramos a pensar, porque todo está en un edificio, las consultas, se pueden estar pequeñitas oficinas en 1000 sitios. O sea, hay cantidad de innovaciones para implementar en la salud que es, la verdad que sí, abrumante. No sé si te pasa. Sí. Empezó también un poco a cambiar la cosa cuando ahora de repente parece que hay mucha más consulta telefónica, ¿no? Pero, por ejemplo, esa consulta telefónica pues se puede trasladar a otro tipo de consultas que igual no necesitan de la presencialidad obligatoriamente, pero pues quizás, ¿no? Pues puede haber una videollamada o una, yo qué sé, una realidad aumentada o yo qué sé qué, ¿no? Que te permita tener otro tipo de experiencias con... Si eso ya es el super futuro, ya nos vamos siempre al futuro, pero aterrizándolo de verdad, creo que sí que tiene mucho sentido lo que propones. Ese sandbox, ¿no? Como con un programa que eso se puede articular bastante más rápido que cualquier otra cosa y generar esos debates a partir de ahí, hacer una POC, una proof of concept de este experimentito de, oye, vamos a probar de grabar, hacer el summary, vamos a probar de hablar con las IAs, vamos a entrenar un poquito, ¿cómo os veis? Y recoger datos y hacer el experimento A/B de realmente qué pasa con esos médicos, pues me parece absolutamente relevante e interesante. Sí, totalmente. Y lo mismo que las empresas están como muy concienciadas de qué pasa con mi dato, de que necesito un modelo de datos adecuado, la gobernanza del dato, etc., para que yo luego, pues a partir de ese dato pueda generar ahí un conocimiento, ¿no? Que revierta en que mi organización sea más eficiente, etc. A nivel social es un poco lo mismo, es decir, vale, como sociedad estamos generando ahí un data, este data, ¿de quién es? Podemos como sociedad explotar este data para generar una sociedad mejor, más eficiente, tal, en el mundo de la salud y un poco incluso en general, ¿no? Podemos ir a otras administraciones públicas. Bueno, no sé si nos buscamos amigos. Sí, tú y yo nos buscamos amigos. Sí. Pero somos muy espontáneos, o sea, estamos exponiendo algo también que entiendo yo que es una de las grandes preocupaciones en general, ¿no crees? O sea, no solo de los ciudadanos por un lado, sino también los funcionarios que dentro están viendo que obviamente entienden que hay ineficiencias, que podrían proponer cosas. Ese médico también, esos funcionarios que llevan muchos años sabiendo que hay que cambiar algo, y entiendo yo que esto ya está emergiendo de alguna forma. O sea que quizás falta como... Yo lo veo como dos procesos paralelos un poco, ¿no? Por una parte están todos los procesos que se dan. Hablamos de los médicos, ¿no? Desde que llega el paciente, estás con él, te cuenta, le cuentas, estás documentando todo ese proceso, hay una IA que te ayuda a detectar... Qué chulo, me motiva muchísimo. Claro, es ese proceso en el cual tú lo que estás aquí, en este caso, sobre todo lo que estamos proponiendo un poco es con LLMs básicamente y otras tecnologías, pero básicamente con LLMs y tal, vas eso, ¿no? Optimizando ese proceso para que el proceso de documentación, de acceso a más conocimiento, a tal, pues sea lo más eficiente posible. Es una ¿no? tontería y me encanta que lo pienses tú también si es una tontería. Me expongo como siempre. Claro, si pones entre medio del doctor, que el doctor es como el criterio del filtro, antes pones una persona, un personal sanitario que haga las preguntas y que asistió con la IA y que, ¿no? Como que documente, escuche y documente, y que sea más de asistencia, que suelte el máximo de información y que sean más extractores de información, y luego llega ya todo preentrenado, llega ya al doctor y el doctor ya va, ¿no? Volviéndose mucho más eficiente en el reparto de hacia qué, ¿no? Sector tiene que ir o a qué compañero tendría que ir esa consulta concreta, y el doctor no está tan enfocado, que también, pero quiero decir que se podría añadir gente de menos cualificación para no tener tanto problema de gap de talento, porque al final el filtro va a pasar, ¿no? Porque en vez de estar a esas 30 citas, está analizando la data de 500 en esas 4 horas que está currando, por ejemplo. Ya, es guay, sí, lo que propones. Es interesante. Es como lo que pasa en cuando llamas por teléfono a un... Lo mismo, claro. Y hay una IA, no hay una IA, hay un chatbot chungo. Sí, hasta ahora había un chat que te va intentando... ¿no? Que esos procesos, sin duda, se pueden mejorar muchísimo con estos nuevos chatbots, ¿no? Que están
diseñados con estas nuevas tecnologías, ¿no? Pero es un poco ese proceso de lo que dices, ¿no? Hay filtrar, incluso hasta llevarte al especialista adecuado. Ahí tienes otro proyecto para hacer. De ese lo veo más aterrizado todavía. O sea, más posible, perdón. Porque el otro es más de sandbox, observatorio, clusterizarlo, elevarlo, ¿no? Y poco a poco generando eso. Ese posible sandbox. Pero esto vamos, súper veo que WAC vaya haciendo estas intervenciones por proyecto de... Claro, el chatbot, ahora, el otro día estaba viendo, bueno, he probado, de hecho, una centralita con IA, tal. He dicho, wow. Claro, hola, soy tu Osakidetza partner, o yo qué sé, o soy Pepita partner, o soy Osakidetza, no sé qué. Claro, vale, ok, sí, ¿qué necesitas? Bla, 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 bla. Ah, vale, cuéntame más. ¿Cuáles son los síntomas? Y esas preguntas sí hoy están resueltas. O sea, todo ese flujo menos robótico de apreta 1, 2... Antes proponías que el médico, ¿no? Fuera incluso una IA, ¿no? Que le ayudara a recoger toda la información relevante, etcétera, ¿no? Pues en realidad era cambiarlo de sitio. Eso es. En realidad es como ese proceso de recogida del dato que necesitas, que ahí detrás va a haber unos algoritmos, ¿no? Que van a decidir en función de la respuesta que te va dando el paciente, ¿no? Pues tienes que recoger un tipo de dato u otro, ¿no? Y aparte eso lo puedes grabar, porque tú dices, oye, vamos a grabar la conversación como con Vodafone, o sea, literal. Y voy andando y le voy contando mis síntomas. No, es que tengo el dedo así porque entreno tal, y le cuento 10 minutos. Claro, y encima me puedo descargar de hablarle 40 minutos al doctor, porque normalmente no te escuchan, porque lo que decías tú, está centrados en cuándo se va, data entry, esto no, tranquilo, esto no es para tanto. Estamos haciendo amigos, Elvio. Bueno, pero les estamos quitando el trabajo feo, que es ponlo ahí, es que una escucha activa de esa IA que haga el summary de los 40 minutos, da igual, si al final va a filtrar lo que ese doctor necesita. Lo que realmente necesita. Lo que realmente es relevante para el médico en ese momento. Eso y a partir de ahí pues que pueda hacer mejor su trabajo y focalizado en eso, ¿no? Al final es optimizar los recursos que tenemos, en este caso los recursos públicos, ¿no? Y ver que, ostras, no tenemos tantas personas para poder hacer algunos de los trabajos que necesitaríamos, tanto talento para hacer algunos de los trabajos que necesitaríamos, y es optimizar el tiempo de estas personas para hacer esto, ¿no? Y lo mismo con otros ámbitos de la administración, ¿no? Al final... todo lo que tiene que ver con la atención a la ciudadanía, el tema de la salud es uno de los más sensibles, pero pues en cualquier otro proceso se da un poco la misma lógica, ¿no? Es decir, ahí hay una serie de unos flujos que se dan ahí, ¿no? Entre un usuario, un ciudadano, una ciudadana que viene, que te hace una consulta, qué tal, ¿no? Y en todos esos procesos los LLMs pueden ayudar muchísimo a optimizar esos procesos, a documentar bien esos procesos, a etiquetar de una forma mucho más eficiente lo que ha pasado ahí, ¿no? Si viene un ciudadano a poner una queja por algo, ahí hay un dato de muchísima calidad para la administración. Sí, y que luego podríamos hacer desde lo público, vender a las farmas el dato, no el dato, sino los informes. Es decir, oye, tú estás desarrollando tal... vale, que sepas que estás respondiendo el 90% de una muestra de 6 millones de personas o de lo que sea, históricamente no funciona, así que sepáis que por aquí no. Entonces, de alguna forma, eso se puede, obviamente, anonimizar porque no es el bulk de todo el dato, son ¿no? KPIs claros de por aquí no, y ayudaría a la investigación también, porque la propia investigación avanza según ausculta en macro. Que auscultar al final es recoger datos, ¿no? del cuerpo y ir viendo por un poco de ciencia difusa. Al principio vas como buscando, ¿no? Entonces en macro vas a tener mucho más claridad de aquello que funciona y que no, aquello que... Es que es una bestialidad. Tú ahí, ese dato has dicho vendérselo a las farmas. Yeah, sí. Ahí así Gobierno Vasco hace cling. Claro, entonces estás separando entre una cosa que es Open Data, que la... la cagado, ¿no? Una cosa que es Open Data, que la cedes para que la gente investigue a partir de ahí y genere vale, claro. Conocimiento, y por otra parte ese mismo dato a las farmas se lo vendes, ¿no? O sea, a ver cómo lo hacemos. Porque claro, se supone, o das por hecho, que en un caso tú estás cediendo el dato
a organizaciones sin ánimo de lucro que lo que persiguen es investigar, ¿no? A esos otro, se los dejamos gratis, ¿no? Pero a la farma se lo vendemos, ¿no? Hombre, claro, porque se lucran. O sea, claro. Si no, que se conviertan en non-profits. Y si la farma tiene un spin-off que se dedica a investigar. Curiosamente. Bueno, ya son terrenos de lobbies en donde no vamos a entrar porque ahí sí que ya, claro. Bueno, es caja negra para mí. Sí. Eso es caja negra, no quiero... Es que no... Demasiado para opinar sobre eso. Es complejo, pero en definitiva el debate es súper interesante, ¿no? Porque es decir, como sociedad estamos generando un dato, independientemente de que esos procesos que pueden estar ahí diseñados en toda la administración pública, en la salud en general, etcétera, me da igual que en el ámbito de la salud, que en el ámbito de la sociedad generamos un dato, todos estos procesos como ciudadanos, como pacientes, estamos generando un dato, ese dato en el ámbito de la salud está claro que el dejarlo abierto para que investigadores del mundo, me da igual, puedan generar un conocimiento que de alguna forma tenemos que ver cómo revertir, ¿no? Luego en un beneficio no solo para esos intereses privados, sino para la sociedad, pero ahí hay un dato de muchísimo valor. Y ese dato, me da igual que sea en el ámbito de la salud o de otro tipo, como ciudadanos, ¿no? También ese dato habría que cederlo a la sociedad. Al final, todos somos propietarios de ese dato, ¿no? Y ese dato, o copropietarios, efectivamente, ¿no? Y ese dato que estamos generando entre todas y entre todos, a veces se lo estamos regalando a aplicaciones privadas, etcétera, que lo están utilizando para sus fines. Pero hay otro dato ahí que se está generando como sociedad que tiene un valor de la pera, ¿no? Que ese dato podría generar muchísimo conocimiento a nivel social y que si también se lo cedemos a investigadores e investigadoras va a generar un retorno para todas y para todos, ¿no? 100%. Interesantísimo. Me ha encantado porque el dato nos ha dado para mucho, ¿no? Es decir, hemos construido mucho relato de forma muy clara en el funnel de un comercial y como en un proceso muy, muy concreto se lo puede aterrizar, o yo mismo como contaba con el libro y mi agente, y luego ya nos hemos metido en medicina. ¿Pero por qué nos metemos? Porque no hay intrusismo, lo que hay es debate, análisis y reflexión, porque lo que intentamos buscar aquí es también abrir ese melón de, oye, la experiencia de usuario no está relegada solo a los sistemas operativos, a las aplicaciones móviles, a las startups, que la experiencia de usuario es todo el hilo argumental que sostiene una profesión y que ahí dentro se puede aplicar muchísima IA en todo y mejorar el proceso y hacerlo más eficiente, bueno, y que Leire haga proyectos muy chulos también. ¿A que sí? Muy bien, yo encantadísima. Claro, sí. Que es la idea también, claro. Muchísimas gracias por estar ahí y seguimos.